Estamos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 15 y versículos del 21 al 28. Bienvenidos. En aquel tiempo, Jesús se marchó, se retiró al país de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Y no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él le contestó: «Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió: «Señor, socórreme». Él contestó: «No está bien echar a los perros el pan de los hijos». Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». Y en aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Oh Dios, fuente de todo bien, escucha sin cesar nuestras súplicas y concédenos, inspirados por ti, pensar lo que es recto y cumplirlo con tu ayuda. Por nuestro Señor. Este texto es bastante difícil de entender. ¿Cómo es posible que Jesús mismo, el hombre que había curado al criado del centurión, el hombre que había dicho a la samaritana: «De ti va a brotar un surtidor de agua viva, que brota hasta la vida eterna»? ¿Cómo es posible que aquel mismo que se había sentado con Zaqueo y que había dicho a Mateo: «Ven y sígueme», cómo es posible que ante alguien que es así sea capaz de decir: «Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel»? Lo que hay es un proceso en él muy interesante. Pero también en este texto se muestra un proceso que tuvo el pueblo judío, los primeros cristianos del pueblo judío. Ellos entendieron paulatinamente, gracias incluso a Pablo en gran medida, que el Evangelio, que la buena noticia del reino de Dios no era solamente para los judíos, pero se demoraron para entenderlo. Recuerden que el Evangelio fue proclamado en muchos casos a un pueblo judío, y pueblo judío de la diáspora, el pueblo judío que estaba en Grecia y en otros lugares. Y había que hablarle a judíos con términos judíos. Para los judíos era muy difícil entender que Cristo fuera también el Redentor y el Salvador de los paganos. Por ahí va el texto de hoy. Cuando ponen en labios de Jesús el hecho que diga: «Yo vengo solamente a las ovejas descarriadas de Israel», es el modo de pensar del pueblo judío. Y por eso lo plasman allí. Pero Cristo va a cambiar su parecer gracias a una mujer que tiene tanta fe que le dice: «Pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos». Él mismo le dice: «Qué gran fe es la tuya y que se cumpla como deseas». Hay una transformación en lo que dice Jesús y en lo que piensa Jesús. Tal vez es una transformación de lo que el pueblo judío logra entender cuando se da cuenta que la salvación no es solamente para unos poquitos judíos, sino para toda la humanidad. Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza.
Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, suave y bueno, ver detrás de las apariencias a tus hijos como los ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración, guarda mi lengua de toda maledicencia, que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y justo que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te refleje. Y así ocurre entonces, hermanos, que suena casi a una conversión del mismo Jesús, a un comprender mejor el misterio de la redención. El mismo Jesús se va dando cuenta, y esto es muy interesante, porque el proceso de Jesús ir cayendo en la cuenta de que Él era el Hijo, Él era el Mesías, Él era el ungido, ese proceso espiritual de diálogo con su Padre diariamente, ese hablar con Él, ese desde niño comenzar una intimidad tal con su papá, que poco a poco fue creciendo en sabiduría y en estatura delante de Dios y de los hombres, fue poco a poco que fue comprendiendo su misterio, lo que Dios quería de él. Hoy está entendiendo Jesús que todo Él es no solamente para unos pocos judíos, sino para la humanidad entera. Él entiende que sus milagros no son solo para unos, sino para todos, para los que todo el mundo rechaza, para los gentiles, para los paganos, para los que vienen del norte y del sur, del oriente y del occidente. Un Cristo Jesús que entiende que su verdad es salvadora, es salvación para la humanidad entera. Señor Jesús, amado, enamorado, tú que no te quedaste corto para nadie, tú que entregaste la vida y el amor, aquí estamos, Señor. Muéstranos tu rostro. Muéstranos que eres para todos, para el blanco, para el negro, para el indio, para el asiático, para todos los pueblos de la tierra, que eres Salvador y que tu salvación llegue a todo el planeta y al universo entero. No te canses de salvar humanos. No te canses de salvar vidas. Danos tu presencia, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.